Hola, es momento de platicar a nivel de planta, una charla abierta con los protagonistas de las empresas para entender mejor el ambiente organizacional y el valor del factor humano en favor de la productividad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este programa en donde platicamos de la industria y su gente. Ya es jueves 11 de mayo y estamos transmitiendo desde el 104.1 FM Radio Universidad, desde Saltillo para toda la región sureste del estado de Coahuila y a través de internet en www.uadc.mx/radio. Como cada semana vamos a estar con ustedes, mis compañeros Luis Sánchez, Rodrigo Castro en los controles y un servidor Gustavo Cortés para compartir con ustedes otro tema que tiene que ver con la dinámica de la industria de la región y platicar a nivel de planta. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gus? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, llegando ya casi al fin de semana. Es correcto. Pues así es, Gus, vamos a estar platicando en esta emisión que amablemente nuestra audiencia nos acompaña, sobre el tema de sinergia empresarial, cómo multiplicar el impacto en los resultados. Este tema, Gus, que además les comparto aquí a la audiencia, que es uno de los temas que se expuso por ahí en la segunda edición de la revista de ANDP, a nivel de planta. Aquellos que hayan tenido la oportunidad de recibirla, esperemos les haya sido de agrado. Y aquellos que no, pues búsquenla por ahí en redes, búsquenla por ahí en Telegram. También estamos Así ahí con un grupo desplegando esta revista en el cual pues platicamos de la industria y su gente, pero ya en el detalle, atendiendo pues ahora sí que las solicitudes por ahí de la gente que nos escribió y donde nos hizo mención que les interesaría pues tener un poco más de carnita, ¿no? Ahí en los temas que hemos estado platicando en los programas del pasado. Bien, pues este tema que por ahí se expuso en la revista, lo vamos a desmenuzar un poquito aquí en el programa también, y sobre todo para poder afianzar este concepto que además es muy útil, es muy aplicable, sinergia empresarial, que si bien ahorita lo estamos enfocando al tema laboral, al tema de la empresa, no se limita a ello. En realidad, este concepto como tal lo podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, y siempre y cuando pues estemos en la claridad del objetivo, ¿no? ¿Para qué queremos desarrollar esta sinergia? Bueno, pues esto es parte de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Muy bien. Sí, un tema bastante interesante, sobre todo en estos tiempos, Luis, en donde pues hemos insistido a lo largo de los últimos programas con dinámica acelerada que estamos viviendo el día de hoy, no solamente en el tema industrial, sino también en nuestra vida diaria. Sí, completamente. Traemos un ritmo bastante movido, bastante acelerado, que bien valdría la pena pues bajarle 2 rayitas, como por ahí bien dice, para hacer un alto, hacer un análisis y no irnos de boca, porque a veces muchas decisiones se toman desde la premura y es donde luego se empieza a hacer una bolita de nieve en temas pues de problemas, de insatisfacciones, de ineficiencias. Entonces, este tipo de alianzas, de sinergias, pues es una señal de apertura, totalmente, de flexibilidad, de decir, ¿sabes qué? Pues no las puedo todas, ¿verdad? Entonces, necesito de hacer equipo con alguien que me ayude. En este sentido estamos enfocando esto al tema empresarial, pero como bien dices, pues aplica en todos los niveles, ¿no? Sí, totalmente. No olvidemos que las empresas son personas. Así es. Y como personas tenemos esa característica, Gus, que tenemos capacidad limitada. Que si bien la capacidad es de mucho potencial, tenemos como seres humanos esa oportunidad de estar en un desarrollo continuo. Finalmente, aquello que aprendemos tiene un límite, y en ese sentido ese límite se puede convertir en nuestro pues en nuestra condición de ceguera. Así es. Y esta ceguera, que la mayoría de las veces nos lleva al punto de toparnos y decir, pues hasta aquí llegué, ¿no? E inconscientemente, que aquí es donde está la parte interesante, que muchas veces no nos damos cuenta de eso así como tal, y más bien inconscientemente lo llevamos.
y caemos en el punto en el que vivimos con esa ceguera y vivimos topados a partir de que llegamos ahí, y simplemente si no llega alguien a despertarnos esa conciencia, a generar a partir de cierta dinámica sinérgica, si no llega a darse, pues podemos terminar nuestra vida ahí, caray, topados. Claro. Y es donde llega el punto de la insatisfacción, que diría el psicólogo Erik Erikson, ¿verdad?, en su etapa número 8 de desarrollo, que es una teoría que él desarrolló. Él mencionaba que en la etapa número 8, que es la etapa de integración, los seres humanos, todos sin excepción, vamos a llegar al punto en el que vamos a autoevaluarnos y decir, bueno, ¿y qué logramos? ¿Cuál fue la idea de estar en este mundo y qué pude hacer y cómo pude trascender? Que todos estamos llamados a eso. Y cuando no lo hacemos, cuando no encontramos las respuestas que satisfagan esa necesidad, pues viene esa condición de amargura, de tristeza, de desánimo, de depresión incluso. Entonces, definitivamente es muy importante que lo atendamos, y en este caso lo estamos enfocando a la sinergia, a la empresa, pues, en el ámbito laboral. Ahí también lo podemos abordar desde la perspectiva del ser humano. Así es. Sí, también por ahí hay otra frase, no sé si está atribuida a Albert Einstein, pero que tiene que ver con el tema de nosotros, los seres humanos, pues estamos limitados hasta nuestro nivel de aprendizaje. O sea, así es. Todo lo que... O sea, estamos limitados por todo lo que no conocemos. Claro. Nos movemos en nuestra cancha en función de nuestro nivel de aprendizaje. Entonces, totalmente. A partir de ahí, el tener la voluntad de seguir explorando para poder mejorar el desarrollo personal, familiar, empresarial, etcétera, va a depender de esa disposición, de decir, ¿sabes qué? Necesito abrirme para llegar a etapas en donde yo lo puedo alcanzar de manera directa, pero también con ayuda de los demás. Entonces, esa apertura para decir, el primer paso es tener la apertura y después decir, ¿sabes qué? Esto lo puedo hacer yo mismo, pero esto ya necesito ayuda, ¿no? Entonces, tener identificadas esas partes para poder actuar en consecuencia de eso. Sí, definitivamente, Gus, tocas un punto clave ahí. Esto es parte de las teorías que desarrollaron Vygotsky y Piaget, estos psicólogos que también le dieron mucho énfasis a la parte sociocultural en el desarrollo humano, no solamente al psicoanalítico, sino además lo que obtenemos a partir del exterior, del entorno. Así es. Y entonces, cuando existe en nosotros el interés porque tenemos el potencial, ¿verdad? Entonces existe el interés de desarrollar, pero no generamos ese entorno adecuado, es decir, no nos rodeamos de aquellas personas o de aquellos objetos necesarios para poder impulsar ese siguiente nivel, nos quedamos. Así es. Y definitivamente sucede, y muchísimo. Entonces, ¿qué se identifica ahí, Gus? Esa falta de flexibilidad, esa falta de apertura, y caemos en integrar, desafortunadamente lo hacemos de manera inconsciente, en integrar un sistema cerrado, en donde es solamente mis paradigmas, y a partir de las condiciones de aprendizaje que yo pueda tener y que casi siempre pueden llevarnos a una condición limitativa, pues ahí nos vamos a quedar en ese nivel. Así es. Cuando hay voluntad, definitivamente puedes romper cualquier paradigma y cambiar el destino o el rumbo de nuestro entorno, ¿no? Eso es claro. Pero a veces nos dejamos llevar por otra vez, ritmo acelerado, por el vivir en automático, y es cuando ahí nos empezamos a perder, cuando las decisiones se empiezan a volver o se empiezan a basar en esa premura, en esa ceguera que bien dices, pues porque ya tengo que seguir avanzando y no me doy tiempo para hacer un autoanálisis, un ejercicio transparente y auténtico de una autoevaluación, pues, que nos permita detectar en dónde estamos parados, si estoy caminando para donde quiero ir caminando, si tengo que cambiar el rumbo, si quiero seguir solo, si quiero seguir acompañado, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues todos estos elementos hacen que destacar la importancia de este tema que vamos a estar desmenuzando el día de hoy, ¿no? Así es. Bueno, pues ya le dimos ahí varias pinceladas, Gus, al concepto, como tal. Si nos vamos ya a la definición puntual de lo que es sinergia
y sobre todo encaminándonos ya a lo que es el ámbito empresarial, pues podemos decir que la sinergia es la capacidad de lograr que las aportaciones tuyas más las mías generen no el doble, sino el triple. Así es. No es una suma, no es el 1 más 1 igual a 2, acá es el 1 más 1 igual a 3. Definitivamente. Y eso es importante que lo entendamos, porque luego pareciera un criterio ese, el que se toma, para decir, no, pues yo no tengo la necesidad, porque lo que él sabe, pues yo también lo sé. Entonces, pues ¿para qué? ¿Para qué lo integro al equipo? ¿Para qué busco integrarme en esa dinámica con esa persona, en esa interacción? Pues no lo necesito. Y la verdad, Gus, créeme que hay muchísima gente que navega con esa bandera. Así es. No necesito de alguien más, no necesito de los demás, yo lo puedo lograr. Bueno, en las empresas esto es veneno puro, caray. Esta condición de supremacía en donde yo los puedo todos, en donde yo no necesito de nadie, es lo que limita a las organizaciones y no las lleva en un desarrollo continuo. Así es. Que si bien puede haber el talento, que definitivamente existe en cada una de las personas, es decir, de manera individual, se reconoce que hay el potencial y el talento, siempre va a ser oportunidad el poder integrar las capacidades a partir de esos talentos. Exacto. Y consideras, digo, no es el tema del día de hoy, pero ahorita que lo sacas a colación, ¿consideras que esas actitudes de supremacía, como les dices, tienen que ver con la historia de la persona, o es una cuestión de que pues así viene, así es su perfil? Pues es una mezcla, Gus. Ahora sí que hablamos de temperamentos, que como lo hemos platicado en algunos programas atrás, pues el temperamento no se cambia, ese es genético, ya nacemos con él. También, pues la parte de personalidad. Y esa pues la desarrollamos a partir de nuestro entorno. Aquí es donde entra la fuerza de esta teoría de Piaget y Vygotsky en el tema del impacto sociocultural en el individuo, y que finalmente sí le genera un impacto. Entonces, pues hay una mezcla de esto. Y es justamente eso lo que se busca en el ámbito empresarial, generar a partir de esa conciencia, el decir, oye, nos necesitamos, ¿verdad? O sea, no es un tema en donde, por ejemplo, producción puede solo sin ayuda de nadie, o calidad las puede y no necesita andarle pidiendo ayuda a nadie, etcétera, etcétera, porque eso es muy común, ¿verdad? Lo vemos muy común en las empresas, y pues realmente no es el camino. Así es. Aquí enfocado ya en el aspecto de lo que busca toda organización, que es resultados, obviamente encaminados a una rentabilidad, encaminados a una satisfacción de clientes, de un buen ambiente laboral, etcétera. Encaminados a estos resultados, pues nunca paramos, Gus. En realidad no es un tema de receta en donde digamos, mira, sigue 1, 2, 3 y listo, vas a llegar al resultado y listo, todos felices y contentos. Aquí más bien es una cuestión de estar buscando, de estar innovando, de estar siendo creativo. Así no es. Solo en el producto, que cuando hablamos de creatividad casi siempre lo orientamos a una cuestión de producto o de tecnología. No necesariamente. Innovación y creatividad también se puede aplicar en los aspectos blandos. Así es. En los aspectos sensibles del ser humano, que es todo lo que tiene que ver con el tema emocional y salud mental y todo este rollo, ¿no? Así es. Lo mencionábamos la semana pasada cuando platicamos con Araceli López, en donde destacábamos, o más bien caíamos en cuenta que todo se encierra en el tema del factor humano. Completamente. Mientras yo no tenga resuelto las relaciones internas o interpersonales o dentro de la organización, difícilmente voy a poder avanzar con lo demás. Los demás son fierros. Sí. Tienen un ABC. Lo que no tiene un ABC es la interacción humana. Entonces, ahí es donde hay que poner el foco para resolver esa parte. Y en el tema de las sinergias es un tema también de humildad, de apertura, de decir, ¿sabes qué? Pues necesito brazos, necesito manos y vamos a hacer equipo, ¿no? Sí, es un tema de reconocimientos en el decir, yo no poseo la verdad absoluta. Así pueda estar muy bien preparado, pueda tener todos los títulos habidos y por haber. La verdad es que el conocimiento es infinito, caray, nunca acabamos. Eso es lo interesante de esta postura. Les recomiendo a aquellos que se interesen en ir más a fondo en este tema, les recomiendo el libro del autor Napoleón Hill. Tiene muchos libros muy buenos este autor, me encanta, pero hay uno en particular donde habla mucho de este concepto, que es el libro de Piense y hágase rico, donde maneja este concepto él le llama el mastermind, que es el concepto de la mente maestra,
en donde él plantea el impacto que tiene en la generación de resultados, cualquiera que esto sea. Él en el libro pues le enfoca mucho el tema de la generación de riqueza, pero no se limita a eso. Finalmente, hablando otra vez en el ámbito empresarial, ¿qué resultado quieres? Es importante tener la claridad de qué es lo que quiero, y a partir de ello, ¿de quién necesito rodearme para poder lograr estos resultados? Es correcto. Pudiéramos pensar, no, yo no necesito de nadie, yo solo lo puedo hacer. Ok, yo te reto a que plantees una mejor manera de lograrlo, y te apuesto que lo que te vas a encontrar es que lo podrías hacer mejor, ¿cierto? Si tuvieras la ayuda de alguien, el apoyo de alguien. Definitivamente. Ahora, Luis, independientemente de en dónde se aplique la sinergia, ¿cuáles pudiéramos mencionar que son los principales beneficios y ventajas? Beneficios, te quita la ceguera de taller, Gus. Ese es uno de los principales, ¿verdad? Te permite, una vez que entras en este esquema de reconocimiento y de humildad, como bien lo comentaste, para encontrarnos en esa disposición de que, bueno, mi verdad no es absoluta y simple y sencillamente hay oportunidad a que alguien que esté en una sintonía similar, no idéntica, pero que tengamos algunas líneas afines, podamos finalmente en una dialéctica colectiva, que así es como se le llama desde la perspectiva psicológica, en una dialéctica colectiva podamos llegar a un siguiente nivel. No se trata de tomar mi verdad o de tomar tu verdad, sino se trata de que de ambas verdades podamos hacer una de siguiente nivel. Es correcto. Ojo con esto, porque es parte de las ventajas que nos daría si la aplicamos de manera correcta. Nos lleva a un siguiente nivel. Si en esa sinergia que yo esté buscando desarrollar de manera individual o de manera grupal o de manera empresarial, porque esto es cuando es ya interempresas, y que hoy en día lo estamos viendo mucho, sobre todo en el tema tecnológico, estamos viendo sinergias que ya se están haciendo al sumar Microsoft con Google, con Apple, con ciertas tecnologías que empiezan a manejar este concepto. Bueno, pues eso es tan solo un ejemplo, ¿no? Pero para que esto se pueda lograr, pues, definitivamente necesitamos estar en esa claridad de que si vamos a sumar esfuerzos, más que sumar, a multiplicar esfuerzos, deberá ser para lograr un siguiente nivel. Si estar juntos en esa supuesta sinergia nos va a mantener en el mismo nivel, no quiere decir que pues en realidad no estamos haciendo sinergia, aunque estemos juntos, Claro. Eso es algo importante que lo tengamos claro, porque luego sucede mucho en las plantas que sobre todo a niveles directivos, me ha tocado escuchar esto muy seguido cuando luego visito unas empresas con temas de diagnósticos y esto, y me topo mucho con, es que tengo la estructura necesaria, ¿por qué no funcionan? Pues es que no basta con tenerlos. Más bien, ¿cómo los estás integrando? ¿Cómo los estás programando desde el punto de vista sistémico para que esto funcione en la línea correcta? ¿No? Es decir, ¿cómo estás ayudando a generar esta sinergia para que en el 1 más 1 se logre el 3? Y no nos quedemos en un simple 2, ¿verdad? Porque al final del día, claro, pues eso no es lo que va a darnos la ventaja. Pasa luego lo que dicen ahí coloquialmente, ¿no? De que tienes un Ferrari, pero lo manejas como si fuera un bochito. Exacto, definitivamente. Y peor aún, Gus, porque los seres humanos tenemos una cualidad que es, nos acostumbramos. Así es. Nos adecuamos a las condiciones del medio y nos acostumbramos a eso. Es la famosa adaptación, ¿verdad? Que finalmente tiene aristas positivas como aristas negativas. La clave para no permitir quedarnos en la negativa es tener la apertura y siempre bajo una conciencia continua para estar buscando la manera de estar en un siguiente nivel. Esa es la clave acá. La sinergia entonces nos debe de llevar como uno de sus principales beneficios a una cultura de vida, porque en realidad a ese nivel lo debemos de llevar, a una cultura de vida en donde siempre estemos buscando cómo estar en un siguiente nivel. Así es. En todo sentido, ¿no? Porque además pues, el ser humano se integra de diferentes dimensiones, por así llamarlas, y pues conviene que observemos cada una de estas. Entonces, beneficios, Gus, los vamos a ver reflejados en el tema de nuestra capacidad para lograr más cosas, de nuestra capacidad para ser más flexibles, de nuestra capacidad para tener un autoconocimiento mayor, y que esto me permita pues también entrar en este proceso de desarrollo continuo a partir de mis propias condiciones. Exacto. Sí, el beneficio se empieza a ver desde la disposición que empiezas a tener, ¿no? Claro. Para llegar a ese tipo de alianzas, pues ya empiezas a pensar diferente, a cambiar el chip, o sea, desde ahí ya se nota el beneficio. Así es. Otro de los beneficios es el factor tiempo, que hoy en día, pues, definitivamente
tiene un peso muy significativo, porque si bien yo solo lo puedo lograr, sí, puedo desarrollar ese conocimiento, puedo desarrollar esa habilidad, y muy probablemente lo voy a poder lograr tal vez en un año, haciendo sinergia con alguien que sume, que multiplique más bien esfuerzos a través de una dinámica de mente colectiva, así le llama Napoleón Hill, generar esta condición de mente maestra. Pues lo haríamos en menos tiempo, claro. En 6, en 3, hasta 2 meses. Claro, siempre teniendo la claridad de las expectativas, siempre teniendo el objetivo bien definido para que también pues lo podamos ir midiendo y que sea pues muy transparente este logro de resultados, ¿no? Que además en una empresa pues es mucho de lo que se busca. Ok, muy bien. Entonces, dicho esto, para tenerlo muy claro y no caer en confusión, Luis, ¿qué no es la sinergia? Muy buena pregunta, Agus, porque luego sucede mucho que la gente malentiende este concepto, ¿no? ¿Qué no es sinergia? Bueno, no es sinergia el estar un grupo de gentes ahí reunidos y simplemente por estar juntos ya pensamos que estamos haciendo sinergia, ¿no? No, definitivamente. Podemos estar 10 personas juntas, pero cada uno en su rollo y no se siente el que haya un siguiente nivel a partir de los conocimientos que puedan tener esas 10 personas. Definitivo, eso no es sinergia. No es sinergia, Gus, el que cada uno esté haciendo su chamba por su lado y simplemente haya una integración de esa chamba, ¿no? Bueno, yo lo hago por mi lado y ahí te lo mando por correo, y tú ya ahí está, lo integras y listo. No se tiene el mismo impacto e incluso en muchas de las ocasiones ni siquiera se genera, ¿no? Se queda ese 1 más 1 igual a 2, nada más. Entonces no es sinergia el trabajar de manera independiente, aunque los materiales o los conocimientos, vamos a plantearlo así, se pueden estar combinando de alguna forma, ¿no? Okay. No es sinergia el tener conceptos diversos y no aplicarlos en beneficio ya con la otra persona o con el equipo, ¿no? Si son varias personas. Es decir, el poseer el conocimiento y estar con un equipo y simplemente pues estar tú como depositario de este conocimiento no te lleva a la condición de estar generando esta sinergia, ¿no? Es necesario el aporte y que te asegures, ¿verdad? Con la actitud correcta y la aptitud correcta, te asegures que ese aporte realmente está generando ese factor de multiplicación, ¿verdad? Entonces esto nos implica a la participación activa. Y bueno, pues esto tiene que ver con la condición de colectividad, ¿verdad? O sea, aquí hablamos de que si vamos a ser varios los que nos vamos a integrar, pues es con toda intención de que se pueda llevar, que se pueda visualizar más bien ese impacto de los esfuerzos conjuntos. Si no llegamos a ese punto, entonces no estamos hablando de sinergia. Perfecto. Ahora bien, dentro de la organización, ¿puede haber sinergia interna? ¿O siempre pensamos de sinergia empresa con empresa? ¿Qué tipos de sinergia hay? ¿Cómo podemos identificarlas? Se puede manejar en ambos casos. Es la sinergia hacia adentro y es la sinergia hacia afuera, ¿no? Que en este caso la sinergia interna la generamos a partir del equipo de trabajo. Si es un área, un departamento, la podemos generar entre departamentos, la podemos generar entre plantas, incluso de un mismo grupo, ¿no? De hecho, en un ambiente organizacional sano, obligatoriamente tiene que haber temas de sinergia empresarial. Sí. Digo, pareciera obvio. Sabemos que en muchos casos no lo es. Definitivo, pues eso es lo que se esperaría, ¿eh? Y eso es lo que se asume que sucede. Pareciera que es algo que de cajón, como decimos luego coloquialmente, de cajón debe de suceder. Increíble, pero nos damos cuenta que en las empresas lo que causa la mayoría de los problemas por los cuales los sistemas no funcionan es porque no se es capaz en la empresa de generar este nivel de sinergia para llevar los sistemas a un nivel de evolución, de desarrollo continuo y llevarlos a los resultados que la empresa espera. Así es. Porque además en las empresas, Gus, recordemos que lo que se busca son resultados y estos resultados cada año se va subiendo la vara. Cada año se va estableciendo un porcentaje de crecimiento, de productividad, obviamente la empresa busca como negocio siempre estar mejor. Así es. Y debería ser la misma línea para aquellos que están dentro de la organización
además de buscar obviamente el aporte para lograr eso, pues empezar por el yo, cómo voy a estar en un siguiente nivel, ¿verdad? Claro, y luego comúnmente pasa los actividades o acciones que no son sinergia. Exacto. Y se confunde la gente ahí, en donde entras a juntas, no, pues es que yo tengo la junta semanal. Sí, pero la junta semanal se vuelve en un tema de puras quejas, de bomberazos, de cómo resolver la bronca de la semana pasada, y que también hay que hacer eso. Pero al final del día, el tema de sinergia es un tema más propositivo. Claro, ¿no? Completamente. Ese es un ejemplo bien claro que acabas de mencionar. Llegas a la junta, se vuelven quejas, nadie resuelve, nadie propone, sale la gente desmoralizada, sale la gente desanimada, sale la gente con la confirmación de que sabes que en esta empresa nomás no se avanza, caray. Y ahí nos damos cuenta, pues, que no estamos aplicando nada de sinergia, ¿no? Bueno, digo, nos damos cuenta los que tenemos conciencia de ello. Así los es. que no, pareciera que pues aquí estamos, ¿no? Le echamos ganas, y eso lo escucho mucho yo en las empresas, que le echamos ganas, Inge, aquí yo me la rifo, aquí estoy en el piso y vengo los domingos, y híjole, es triste escuchar eso, porque aunque es cierto, es real que ahí está, pero sin resultados. Claro, no, estar presente no significa ser productivo, ¿verdad? Totalmente. Definitivamente. Y seguimos con este tema que el día de hoy estamos tocando, sinergia empresarial, cómo multiplicar el impacto en los resultados. Y comentábamos, Gus, antes de irnos al corte, de los tipos de sinergia. Me preguntabas de cuáles pudieran considerarse. Muy sencillo, ¿no? Pues los identificamos como sinergias internas, sinergias externas. Las internas en una organización, decíamos, pues son, casi siempre las asumimos como algo que pues debe de estar sucediendo, ¿no? Porque además los sistemas dentro de la organización pues nos llevan a eso. Ahí sería un tema de desempeño, más bien, cómo es que se están llevando a cabo y qué se está logrando a través de estas, si realmente se está haciendo sinergia o si simplemente se está pensando en que se está llevando esta sinergia. Ahora, hacia afuera, pues viene la parte interesante, porque hoy en día hay más apertura a ello. Antes era muy complicado, me acuerdo yo, hace algunos 10 años, cuando estaba yo metido ahí 100% en la industria, era muy difícil pensar en alguien externo que pudiera integrarse de momento a los esfuerzos de la organización de manera interna para lograr un efecto positivo en los resultados. Tenía que ser o a lo mucho alguna planta hermana, alguien a lo mejor de una planta en otro país o en otra ciudad, y párale de contar, era muy complicado pensar en alguien externo, es decir, otra empresa de otro grupo. Un consultor, a lo mejor en algunos casos pudiera pensarse de un consultor, que en el caso de Estados Unidos es más común. En México era muy complicado, hace algunos años atrás era muy complicado pensar en una consultoría, alguien externo, por ideas, ¿no? Paradigmas que se podían generar de ello. El punto es que hoy en día, con la apertura que cada vez se va mostrando mayormente, pues hemos estado descubriendo y confirmando las ventajas y los beneficios que se obtienen a partir de generar esa sinergia externa, con otras empresas, con otros grupos que no necesariamente incluso sean del mismo giro, con proveedores incluso, con consultorías que permiten generar esta mente colectiva y que evidentemente se puede llegar al punto de un siguiente nivel, a partir de generar esa sinergia en realidad. Claro. Sí, viene también a raíz de los nuevos conceptos de liderazgo, ¿no? Que un líder debe de hacerse de gente más capaz que él. Justamente para eso, para multiplicar, ¿no? Y romper ese paradigma de que no, si traigo a alguien que sabe más que yo, pues me va a tumbar y se va a ir, ¿cómo se dice? Me va a perjudicar o me va a bajar ahí de la línea en el organigrama, etcétera, etcétera. No, pues al contrario. Claro. De eso se trata. Y el que te hagas de un equipo capaz, con fuerzas diferentes a las tuyas, pues definitivamente va a ser un saldo positivo, ¿no? Totalmente. De hecho, esa es una regla, Gus, en el liderazgo consciente que deberíamos de aplicar todos. Si voy a contratar a alguien, debo asegurarme que ese alguien tiene más potencial incluso que yo, cara. Claro, claro. Para poder desarrollar tanto con la persona y yo incluso en el caso del quien está haciendo la contratación, poderme visualizar también en un siguiente nivel, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, ¿cuándo aplicarla, Gus? Una vez que identificamos ya estos tipos de sinergia, sobre todo cuando haya la conciencia clara del objetivo y cómo estoy en los resultados respecto a este objetivo.
si con el recurso interno y después de hacer cierta labor de manera interna, y sobre todo considerando el factor tiempo, no he logrado acercarme, tal vez es momento de buscar esa sinergia hacia afuera. Recordemos, Gus, que todos los sistemas tienen un cierto nivel de entropía, ¿no? Este es un concepto que les recomiendo que lo investiguen, está muy interesante, porque además es algo con lo que siempre vamos a vivir. ¿Qué es la entropía? Es el nivel de caos que tienen los sistemas. Siempre va a haber. Es imposible, sería prácticamente imposible el tener un sistema perfecto en todo sentido. Lo que varía es el nivel de entropía. Algunos sistemas tienen menos, algunos tienen más. Entonces, partiendo de ese punto, deberemos de reconocer qué nivel de entropía tiene mi organización, si fuera yo un directivo, no propio a cargo de una empresa. ¿Qué nivel de entropía tiene mi organización? Y basado en ese nivel de entropía, ¿qué nivel de resultados estoy logrando? Si la entropía es mayor, los resultados que puedo estar obteniendo a partir de la gestión de los diferentes grupos de trabajo y demás dentro de la empresa, pues lo van a reflejar, ¿verdad? Resultados deficientes. Así es. Ahora, se busca, es parte de lo que además se gestiona por parte del equipo de liderazgo, se busca siempre mantener un equipo en esa dinámica de desarrollo y de crecimiento. Pero cuando llega el punto en el que nada más no se logra la sinergia y ya tienes el tiempo encima y los resultados no se están dando, conviene entonces que voltees a ver la opción de una sinergia externa. Es decir, cómo dejar que alguien de fuera llegue con mente fresca, con ojos sin ceguera de taller, que identifiquen cuáles son las condiciones que están incrementando el nivel de entropía. Así es. Y yo creo que ahí, Luis, hay que garantizar primero hacia adentro que el esfuerzo, independientemente que se estén dando los resultados o no, y que eso te lleve a pedir ayuda, por así llamarlo, tendríamos que garantizar hacia adentro primero que se hizo lo que se tenía que hacer para tener una sinergia correcta, eficiente y suficiente entre los equipos que conforman la organización o entre los departamentos que conforman la organización. Porque yo puedo pensar, oye, ¿sabes qué? Pues salgo a buscar sinergia, alianzas, y cuando llega ese partner me va a decir, oye, pues me trajiste para hacer equipo o para que te arregle tu desorden. Entonces, primero tengo que garantizar que yo estando bien o haciendo los procesos correctos internos de manera correcta, el análisis me detecta que tengo que buscar ayuda. Sí. Porque podemos caer en lo que decíamos ahorita fuera del aire. Podemos tener un 80-20 en los requerimientos de soporte, un 70-30, no pasa nada, pero siempre y cuando yo esté seguro de que mi proceso interno esté corriendo de manera correcta, para que la sinergia sea efectiva. Si no, vamos a volver a caer en esto que acabo de decir, que va a llegar ese partner y me va a decir, oye, pues la intención es hacer equipo y echarnos la mano entre los dos, no resolvernos las broncas que tú por ti mismo tienes que resolver, ¿me explico? Exacto, porque además no sería sostenible, Gus. Si eso pasara, que además te voy a compartir que en la consultoría es muy dado. Llega el consultor, ya identifica el nivel de entropía, las condiciones, etcétera, corrige la situación, se va al consultor y se vuelve a caer todo. Exacto. Eso no sería lo deseable, definitivamente. Más bien es identificar cuáles son las condiciones necesarias para ajuste interno, de tal manera que se pueda alcanzar ese 70-30, es decir, 70% de suficiencia interna, que el mismo equipo, que la misma organización sea capaz de generar la sinergia suficiente para lograr los resultados, y un 30 que a lo mejor puedas obtener, porque definitivamente, como todo sistema abierto, vas a ocupar de la parte exterior, del entorno externo, vaya. Entonces, tiene que haber algo de esto, pero como bien lo mencionas, no sería sano para la organización depender al contrario, ¿no? Un 70% del exterior y un 30% o menos incluso del interior. Claro, pues ¿qué están haciendo los que están ahí, no? Sí, totalmente, y no sería sostenible. Exacto. Y no sería negocio, definitivamente. Exactamente. Entonces, esto es muy importante que se considere, porque a partir de ello, proponemos el esquema de desarrollo de estas sinergias, que conviene que sean de manera estructurada, de manera planificada, siempre teniendo en cuenta el objetivo, siempre definiendo expectativas claras para efectos de poder orientar esos esfuerzos y multiplicar esos esfuerzos para que a través de esa sinergia propiamente ya visualizada se puedan alcanzar estos resultados. Así es. Ahora,
teniendo claro esto, Luis, ¿cuáles pudieran ser los aspectos clave o los puntos que no debemos de perder de vista para hacer una gestión correcta en temas de sinergia? Ok, esos aspectos clave, Gus, serían, en principio, tener claridad con el fin en la mente, ¿no? ¿Qué quiero, no? Porque luego hay gente, me ha tocado mucho ver esto en las consultorías, que piensa que necesita algo o cree que necesita algo y se aferra a eso cuando no necesariamente es lo que ocupa, porque casi siempre lo que sucede es que no lo evalúan desde un enfoque holístico, es decir, con un enfoque ya del todo. Entonces, tener claridad de lo que se busca, del objetivo, del fin en la mente, ese sería uno. El segundo es el factor confianza. Tiene que haber esa condición de confianza entre aquellos que estén buscando hacer la sinergia. No me pueden imponer a alguien y bueno, pues ya dijo el jefe, entonces pues ándale, tráete a alguien, o ya me dijo el jefe que me junte con esta área, este departamento para hacer ahí la sinergia. No resulta así, no puede ser algo impositivo. Tiene que ser algo por convicción, en donde venga, ahora sí que de adentro hacia afuera, el deseo de decir, oye, quiero hacer sinergia contigo porque me doy cuenta que podemos lograr más cosas en conjunto. Tiene que ser a partir del factor confianza. Y un tercero, que no es menos importante, es la alineación de expectativas. También resulta totalmente relevante que desde el inicio de toda iniciativa de sinergia esto esté claro. ¿Qué esperas tú? ¿Qué espero yo? Si es entre departamentos, ¿cuáles son las expectativas de uno y de otro? Si es entre empresas, si es con una consultoría, etcétera. Las expectativas siempre tienen que estar claras, concisas, precisas, para posteriormente asegurarnos de caminar en esa línea. Esos tres aspectos son indispensables que los tengamos bien establecidos para poder llevar a cabo un proceso de sinergia efectiva. Así es, muy bien. Yo agregaría en la parte del tener un fin en la mente, digo, lo comentaste también, pero desmenuzarlo un poquito más, el tema de que ese fin en la mente vaya acompañado de disposición, de apertura, de humildad. Otra vez, como decías ahorita, el cliente sabe lo que quiere, pero no lo que necesita. Entonces, de llegar y decir, ¿sabes qué? Tengo esta situación, yo considero que pudiera ser por aquí, pero estoy abierto a que tú me digas si en tu experiencia confirmes si es eso lo que estoy pensando correcto o hay otro camino en función de tu experiencia. Entonces, yo creo que esa apertura va a permitir que muchos nudos de temas de interrelación personal se deshagan y facilite ahora sí que la relación para la resolución de problemas, ¿no? Sí, definitivamente, Gus. Y la verdad es que es un proceso muy interesante. Esto último que acabas de mencionar, yo lo asocio bastante al tema de alineación de expectativas. Ese es un aspecto que sí o sí tiene que existir y que conviene que se haga de manera muy precisa para que de ahí detone en realidad un proceso de generación de sinergia efectiva y no simplemente pensando en que la estoy logrando. Pues ya desmenuzamos un poquito, le dimos un recorrido a los principales aspectos que tienen que ver con este tema, con la intención de dejar pues una foto general clara para la gente que nos está escuchando y que de cierta manera pueda enriquecer sus procesos o bien iniciar alguna gestión en este sentido, ¿no? Para cerrar el tema, Luis, ¿cuáles podemos mencionar como sugerencias para una práctica efectiva de la sinergia? Así es. Bueno, pues vamos a comentar algunos tips que definitivamente conviene que se lleven a la práctica para poderlos, pues en principio dominar, porque esto es de práctica y es de estar constantemente consciente en esta práctica como tal. El primero de ellos, Gus, es desarrollar el autoconocimiento necesario para poder determinar a partir de ese autoconocimiento el fin en la mente, lo que decíamos hace rato como un aspecto clave. Para no andar divagando y en función luego de esa divagación, por así llamarlo, luego asumir que no, pues es que esto no funciona y es que pues sigo perdido, no estoy logrando lo que busco, etcétera. Está comprobadísimo que en la mayoría de las veces cuando el problema no se resuelve, no es tanto por las acciones, es más bien por la definición propia del problema, es decir, no se definió el problema correctamente. Es correcto. No partimos de una
clara, de un claro entendimiento de cuál es el problema. No hubo voluntad de conciencia, o sea, siempre Totalmente. Viviste siempre en automático, ¿no? Exactamente, eso es. Entonces, ahí empieza el punto, ¿no? Con un autoconocimiento para entender dónde estoy, para entender desde la óptica de quién soy, entender cómo estoy interactuando con este medio para lograr los resultados que estoy buscando y que no estoy logrando. Puntualmente ahorita en el enfoque hacia el ámbito empresarial es eso. El no obtener resultados pues obedece a que no estoy siguiendo o llevando un proceso efectivo. Entonces conviene identificar dónde estamos parados. Entonces el primer punto es desarrolla la actividad necesaria para llegar a un nivel de autoconocimiento adecuado que te permita trabajar el fin en la mente. Correcto. Ese sería el primer tip. El segundo tip, Gus, tiene que ver con la mente flexible. Tiene que ver con desarrollar la flexibilidad, y vaya que es difícil, sobre todo para los ingenieros, los que somos muy cuadradotes por tema de nuestra profesión como tal. Es complicado, y otra vez, esto no se limita al tema empresarial, digo, como personas sociales que somos, pues vamos a estar muy expuestos a esto, en donde a veces nos casamos con nuestras ideas, nos amachamos a nuestros paradigmas, y no hay poder humano que nos mueva de ahí. Entonces, no, totalmente, eso no sería para nada viable, con toda intención de generar esta sinergia que se busca. Entonces aquí más bien la invitación es a llevar a la práctica actividades que me ayuden a ser flexible. ¿Como cuáles, Gus? Por ejemplo, retar nuestros pensamientos, nuestras ideas. Esa es una práctica muy, muy padre, en donde conviene que de manera consciente, oye, bueno, ¿y por qué creo lo que creo? A ver, ¿por qué siempre he pensado esto? Bueno, ¿y por qué lo pienso? Es que a mí desde chiquito me acostumbraron a eso, bueno, ¿y por qué lo sigo haciendo? Entonces, retar nuestros pensamientos nos lleva a encontrar esa condición de vulnerabilidad, por así llamarlo, en el cual va a llegar un punto en el que, oye, pues ya me estoy dando cuenta que no necesariamente estoy en lo correcto, o en la razón, o en la condición ideal ahorita. Así es, que de pronto pudiera sonar incongruente con el perfil de ingeniero que dices, ¿no? Esa mente cuadrada, pero pues también esa mente que se cuestiona todo. Claro. Entonces, pues darle fuerza a esos cuestionamientos que te permitan no ser tan cuadrado. Sí, finalmente aquí lo que ayuda muchísimo, y eso los recomiendo, cásense con la idea de que no hay verdad absoluta. Así es. No existe verdad absoluta. Esto es parte de los 4 acuerdos que plantea Miguel Ruiz en su libro de los 4 acuerdos. No hay verdad absoluta, no, definitivamente siempre habrá una óptica diferente, una perspectiva diferente, y ese simple hecho nos da oportunidad de aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde aplica este concepto de sinergia, de mente colectiva. Bien, y el último punto, Gus, y no menos importante, que yo recomiendo siempre, sobre todo en el ámbito empresarial, más no limitado a apliquen el factor accountability. Es un concepto, y discúlpenme que se los tenga que mencionar así en inglés, es un concepto que realmente no tiene una traducción al español. Lo podemos interpretar, y la interpretación, que en lo que a mí respecta, me encanta plantearlo así, es la rendición de cuentas, ¿verdad? O sea, es el hacerte sujeto a la rendición de cuentas. ¿A quién le vas a rendir cuentas? Pues empezando contigo mismo. Claro. O sea, si quieres ser capaz de generar este nivel de sinergia que te lleve a un siguiente nivel, a la generación de resultados, tienes que hacerte sujeto a la rendición de cuentas. Y eso es lo que implica el accountability, que le llaman los gringos. Claro, y tiene que ver también con un tema de responsabilidad general, no limitada a tu descripción de puesto, pues. Claro. Entonces tienes que involucrarte en todo el proceso, independientemente de que tu límite o tu flexibilidad en juego en función de tu responsabilidad interna o en base a tu puesto esté enfocado hacia cierto tema. No está limitado a que te puedas involucrar en las tareas de los demás. Obviamente no se trata de que haga la chamba del otro. Claro. Pero sí que te involucres para influir para que esas cosas del otro también sucedan. Hacer sinergia. Es correcto. Definitivo, esa es la idea. Entonces, el punto es cómo lo practicas, tomando conciencia de que si quieres hacer un impacto a través de esa sinergia, estás sujeto a tomar responsabilidad. Y eso es accountability. Entonces, trabajar en ello de manera consciente y practicarlo todos los días, pues es algo que nos va a ayudar definitivamente a poder impactar en los resultados a través de la sinergia que logremos internamente o externamente, es decir, a través de soporte externo, ¿no? Cuando sea el caso. Así es.
Muy bien, pues así es como llegamos al final de este programa. Agradecemos el favor de su atención. Les pedimos también que nos sigan en las redes sociales y para estar en comunicación, cualquier inquietud, cualquier intención de colaboración, estamos totalmente disponibles para que se pongan en contacto con nosotros y ver de qué forma poder hacer sinergia. Nos encantaría, ¿no? Definitivamente nos encantaría el poder tener esta comunicación con toda la audiencia. Así es, muy bien, pues si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo jueves para seguir platicando a nivel de planta. Un abrazo para todos, buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir charlando a nivel de planta.